Biblias en el libro de Josué 24. Libro de Josué 24. Leemos verso 14 y verso número 15. Dice la palabra de Dios en el verso 14: Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses que los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero, leemos todos esta parte todos juntos: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Señor, te damos gracias por esta gran oportunidad, este privilegio que nos da de poder llegar a tu casa. Dios, gracias por tu presencia, gracias por tu visitación, y en esta hora, Señor, te pedimos que por medio de tu Espíritu, Señor, vengas a nuestra vida con tu palabra para enseñarnos, para instruirnos, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, abunda tu palabra, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Tome su lugar. Aleluya. Pues como puede ver a través de la historia de Josué, un hombre que se estaba despidiendo de su pueblo, estaba ya en sus últimos días, y una de sus prioridades de este hombre fue incentivar al pueblo de Dios a que buscara, a que obedeciera y a que sirviera al Señor. Y usted ve cómo Josué dice en el verso 15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy. Pero en el verso 14 dice: quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Les dice: miren, ustedes tienen que limpiarse, tienen que hacer una reforma, tienen que reformarse, tienen que limpiarse, tienen que cambiar, tienen que hacer algo. Y Josué ya viejo, ya despidiéndose, una de las cosas que a nosotros nos enseñaron, y no sé si lo vamos a poder hacer, pero hay gente que está empeñado en eso, que las cosas que a nosotros nos enseñaron era trabajar mucho, conseguir mucho para poder dejar una herencia, para que pudieran decir: mi papá me dejó una gran herencia. Y tal vez el papá se sacrificó tanto que ni comía ni disfrutó lo que consiguió. Y usted sabe que todo esto se queda, nada nos vamos a llevar. Pero hay una herencia, hermano, que nosotros debemos de entender, que por medio de la palabra eso debe de continuar. Y aquí vemos a un hombre que ya se está despidiendo del pueblo, de su pueblo, un pueblo a quien él había liderado
los había guiado, había estado con él, con ellos. Pues yo pienso que en las buenas y en las malas era un hombre guerrero, era un hombre que se había esforzado, que decidió servirle al Señor desde su juventud. Se imagina, estuvo con Moisés, Moisés su mentor, su líder, y lo siguió, estuvo ahora sí que cerca de ese hombre en todo, sirviéndole al Señor obviamente. Y hoy se despide, pero se despide con algo. Y hermano, y su deseo fue y dijo en el verso 15: y si mal os parece servir a Jehová, dice, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos. Si algo él deseó antes de morir, antes de despedirse, de irse de esta tierra, fue dejar comprometido no solamente él, sino comprometer su familia a que le sirviera al Señor. Está hablando de toda su casa, de toda su casa. Yo creo que no hay para mí mayor bendición, hermano, es que dejemos comprometido a nuestra gente, a nuestra casa. Yo veo una bendición grande de parte de Dios, que muchos hermanos de ustedes han llevado a su familia, a su familia a buscarle al Señor, que se conviertan al Señor. Y eso es una bendición, porque a usted y a mí nos tocó la tarea, nos dio Dios el privilegio de conocerlo, pero no solamente de conocerlo, de ir a una iglesia, sino que nos dio el privilegio de decidir, de querer llevar a nuestra casa, a nuestra gente, a nuestra familia, a los pies de Jesús. Y eso no es nada fácil, es una lucha y es una guerra, porque muchos no van a querer entrar. Vemos la historia de Noé, cuando Noé prepara un arca, y en su deseo él quería pues que todos se salvaran. Dios, ese es su deseo, que todos vengan al arrepentimiento. Pero la palabra del Señor dice que solamente se salvaron como 8 personas. Se imagina, de tanta gente que había, hermano, cantidad de gente que había, para que al final se vinieran a salvar solamente 8 personas. Y los animales, ellos sí se salvaron todos. Entonces es imposible creer, de poder entender que cómo es que los animales sí obedecieron y el ser humano no. Entonces aquí Josué, hermano, está conversando con su pueblo y le dice: miren, la única manera que su casa, que su descendencia y su familia puedan servir a Dios, y les da, hermano, la fórmula de cómo servir a Dios. Servir a Dios no es únicamente oren por mí, o simplemente voy a participar en uno de los grupos que están sirviendo al Señor y a darle duro, pues adelante. No, hay reglas, en todo hay reglas, en todo, hermano, hay formas y maneras de cómo servir al Señor. Entonces, una de las cosas que este hombre le enseñó a su familia, mire, y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Yo no sé cuántos están viendo el mundial. ¿Cuántos están viendo el mundial? Ok, no es nada más ver qué está aprendiendo del mundial. Entonces, ¿qué es lo que ha aprendido del mundial? A ver, dígame usted, ¿qué ha aprendido de ahí? Mire,
a mí me sorprendió algo, porque yo casi de estar viendo, pasar tiempo viendo la televisión, no me llama la atención. Pero hay algo que sí me llamó la atención, que hay un equipo, usted lo va a identificar si usted le puso atención. Hay un equipo que después de terminar el partido, el tiempo que se lleva para poder jugar, una vez que terminaron, cada uno se comprometió en agarrar una bolsa que ya lo llevaban cada uno y empezar a levantar toda la basura que se hace cuando pues hay muchísima gente. Entonces ve usted el grado de enseñanza que ellos tienen, y no es que le dijeron cuando compraron el boleto: cuando vas a ir a tal lugar, deja limpio el lugar, porque nadie hace eso. ¿Por qué? Porque la gente piensa que comprando el boleto tiene derecho de hacer lo que quiere, y no es así. Hay una enseñanza detrás de todo eso. Entonces la presidenta dijo: vamos a implementar eso, o sea, es un buen hábito, y dijo: lo vamos a implementar en nuestro país, ese hábito de la limpieza. Entonces algo se aprende. Se imagina, hermano, nosotros aquí, si no le enseñamos a nuestros hijos acerca de limpieza, de levantar esto, el otro, no, hombre, sería un caos, sería terrible. Entonces vemos nosotros a un líder, a un hombre, dejando una enseñanza o un legado, porque él estaba a punto de partir, a punto de irse, pero estaba dejando un legado, estaba dejando, hermano, una forma, un estilo de vida, aquel que le va a servir a Dios, y una de ellas es el temor. ¿Qué dice este hombre al pueblo de Israel? Le dice en el verso 14: ahora pues, temed a Jehová y servirle, o servirle con temor. Aprendan a temer a Dios. Entonces, ¿por qué Josué les estaba hablando que tenían que limpiarse de esos dioses que sus padres sirvieron en Egipto? Y en el lugar donde estaban también hay dioses. En el lugar donde nosotros vivimos hay dioses. O sea, hay enseñanzas que tenemos, que nos rodean, pero depende de nosotros, hermanos, si nosotros queremos involucrarnos y celebrar esas fiestas, o simplemente temer a Dios. Y el que teme a Dios, no va a ser fácil que se involucre, no va a ser fácil, hermano, de que lo lleve la corriente. O sea, no va a ser fácil. No va a ser fácil. ¿Qué pasaría si nos visitaría, hermano, un futbolista pues famoso en ese lugar? ¿Qué pasaría? Desde el momento que usted lo ve, va y lo abraza, le dice: ráyame la camisa y fírmamelo. ¿Qué más le va a hacer? ¿Cómo? Oh, una foto. Simplemente, hermano, una foto. Tomámonos una foto. ¿Qué pasaría? La gente ya no va a estar oyendo la prédica, sino que lo va a estar viendo a él. Quizás Dios lo envió para que le dé una palabra, y el ser humano que tiene dioses arraigados ya no va a poner su mente. Yo no sé, yo te pregunto hoy en esa noche, hermano, ¿tu mente está aquí? ¿Seguro? Porque la mente puede volar y traspasar países, hermano, y el cascarón puede estar aquí, pero la mente puede estar quién sabe dónde. Entonces, por eso este hombre, hermano, este líder, le enseña
al pueblo, hermano, a decirle: mira, si van a servir al Señor, háganlo con temor. Si tú ya le estás sirviendo al Señor o deseas servirle al Señor, una de las cosas que tienes que aprender en este caminar, si le quieres servir a Dios, porque no vas a servirle al pastor Rey ni a los hermanos, aunque sí vas a trabajar con los hermanos, pero en verdad tu servicio es para Dios. Pero ¿cómo tiene que ser tu servicio para Dios? Tiene que ser con temor. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, una de las cosas que este líder enseñó, hermano, a su pueblo es que lo hiciera con temor. ¿Y qué es temor? A ver, ayúdeme. ¿Qué es temor para usted? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué entiende usted por la palabra temor? Temor. Que lo tenemos que hacer con temor. Yo creo que como esposos que somos, como esposa, como esposo y esposa, se entiende que tiene un hogar, tiene una responsabilidad y lo tiene que entender con perfección. Entonces, lo que ella va a hacer en su hogar, en su familia, en su matrimonio, lo tiene que hacer con temor. O sea, con respeto, pues. Ya no va, ahora sí que sí reverenciaba, respetaba a sus padres, lo va a seguir haciendo, sí es cierto, pero ahora ya tiene un hogar. Ahora ella va a cuidar su hogar y lo va a hacer con temor, con respeto. Va a respetar su hogar porque ella teme. Pero la que no teme no va a respetar su hogar, no le va a importar su hogar. Entonces, si Dios lo trajo a usted y usted quiere servirle a Dios, usted tiene que aprender a reverenciar, a temer y a respetar a aquel que lo llamó. No puede jugar con él, o sea, no puede. No puede decir, yo voy a meter un pie en el evangelio y voy a tener un pie allá en el mundo, y mayormente que ahorita está el mundial a todo lo que da. Imagina que tuvieras medio cerebro aquí y medio allá en el fútbol. Pues no se puede, ¿verdad que no se puede? Es imposible, imposible. Por eso la Biblia nos enseña que debemos de ponerle los sentidos a lo que estamos haciendo. De lo contrario, no se va a poder. Entonces, de las cosas o parte del legado que este hombre estaba dejando era que el pueblo aprendiera a caminar con temor, servir a Dios con temor. Mire, yo no sé si usted ve la noticia, pero las redes sociales es buena, pero las redes sociales puede ser un peligro, puede ser contraproducente, y eso sí, usted tiene que tener cuidado con eso. Hay un paisano que se dedicaba a traficar armas de Alabama hacia más para el norte, pero pues todo lo que compraba y vendía, él lo publicaba, se tomaba selfies, fotos, lo que sea. Pues la ley, usted sabe que la ley revisa todo eso. Y pues lo cacharon, le dieron, creo, un poquito más de 6 años de prisión. Entonces, ese legado no se lo podemos dejar a nuestros hijos, pero sí podemos enseñarle a ellos, hermano, temor de Dios.
enséñale que deben de temer a Dios, reverenciar a Dios, respetar a Dios. Si ellos le quieren servir a Dios, tienen que tener temor al Señor. Entonces Josué, una de las cosas que Josué enseñó fue que su casa aprendiera a temer a Dios. Yo creo que nosotros como padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos, tenemos que advertirle, decirle a nuestros hijos que no vamos a la iglesia solamente por ir, sino que vamos a la iglesia porque hemos decidido servir a Dios. Y nuestros hijos tienen que conocernos a nosotros como padres, que nosotros no tenemos dioses. Porque los hijos en todo están, hermano, en todo. Seguimos. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad. Porque aquí Josué, al final del verso 15 dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él ya había decidido servir al Señor, pero el detalle está ahí, que yo y mi casa serviremos. Quiere decir que van a haber hijos que sí van a estar ahí en el montón, pero quién sabe si tienen temor de Dios. Quién sabe, hermanos, si van a ser íntegros. Porque a lo largo de la historia, hermano, muchos hombres le sirvieron a Dios, pero no todos ellos tuvieron temor de Dios. Eso es algo tremendo. O sea, sirvieron al Señor, pero no todos tuvieron temor de Dios. Al final, perdieron el temor de Dios. Y al perder el temor de Dios, se le abre la puerta, paso, hermano, al otro Dios. Y el otro Dios no crea que viene con caricias. La Biblia dice que Él vino a matar, a robar y a destruir. Él no viene a acariciarte, Él viene a destruir. Entonces, los hombres que perdieron el temor de Dios, hermano, pues, ¿qué te puedo decir con ellos? Yo creo que lo mejor que puede pasarnos es recibir esa herencia, hermano, de la palabra de Dios. Es la más segura que hay. Nosotros estamos más preocupados. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Estamos bien preocupados. ¿Qué le vamos a dejar? ¿Cuánto le vamos a dejar? Y nosotros necesitadísimos. Pero yo no te vengo a asustar en esa tarde o en esa noche. Vengo con el consejo de la palabra, para que nosotros, hermano, entendamos que no hay nada mejor en esta vida que decidir servirle a nuestro Dios. Y hay grandes beneficios, hermano, cuando el hombre, el líder, decide servir a Dios. Mire, uno de los consejos de la palabra que el Señor Jesús nos dejó fue: busca primeramente, ¿a quién? Dice, mi reino. ¿Y qué más? Y mi justicia. Y lo demás va a serte añadido. O sea, lo demás Dios te va a añadir. Pero ¿qué hace la joven? Se pone a buscar novio en el Facebook. Eso es buscar su reino, su justicia. Y sí lo va a encontrar, porque si a eso se dedica, lo va a encontrar. Pero ¿cómo le va a salir? O sea, ¿cómo la van a tratar?
No busques novio ni novia por medio del teléfono. ¿Sabe? Le doy una clave. Búsquelo en la presencia de Dios. Vaya de rodillas con Dios y búscalo ahí. Eso es lo mejor que puede pasar. Lo mejor. Porque de ahí para allá, hermano, olvídese. Allá en Guatemala, hermano, no era Facebook. Allá era de robarle una prenda. Tenías que tener valor para robarle. Tenías que acercarte, hablarle y quitarle el peine con piojos. No tanto así, ¿verdad? Porque si hay piojos, hermano. El espejo ese todo quebrado que tenía se iba, parecía, yo creo que espíritu de ladrón tenía. Pero bueno, aquí uno de los consejos, hermano, que el Señor está dando por medio de la palabra, este líder había decidido, él y su casa, servir al Señor. Entonces él dijo, yo ya decidí. Yo no sé usted, pero yo ya decidí. Aquí nadie me va a mover de esta decisión. Pero antes de irme, hay un mensaje, hay una palabra. Que deben de servir al Señor con temor. Deben de servir al Señor con integridad. ¿Qué se necesita para servir al Señor? Integridad. ¿Qué es integridad? Ayúdenme, ¿qué es integridad? ¿Quién dice yo? Con integridad. ¿Quién dice yo? Con honestidad. Con integridad, con honestidad. Ok. ¿Qué le estaba enseñando este líder al pueblo que se iba a quedar y que le iba a servir al Señor? ¿Qué herencia le estaba dando? Le estaba enseñando honestidad. Él dijo, yo ya decidí. Y le enseñé a mi casa cómo deben de servir. Ahora, le está explicando al pueblo, ahora ustedes decidan cómo van a servir y a quién van a servir. Y una de las cosas que pide para poder servir al Señor como es honestidad. ¿Qué pide Dios para que le sirvamos? Honestidad. ¿La honestidad es importante o no? ¿Qué piensa usted? Sí, es importante. Mire, ahorita con ese problema del centavo que hay en ese país, ahorita, si tú vas a una tienda y tu cambio es en moneda donde tienes que entregar 2, 3 centavos, 4 centavos, ya no te lo dan. O sea, ya no te dan ese cambio. Ellos se quedan con eso. Entonces, si nosotros tuviéramos una oportunidad de quedarnos con algo que pudiéramos nosotros llamar bendición. Ponle, entregaste $100, pagaste algo y ponle, pagaste $60, $80 y te regresaron más de $100 y dijiste, oh, qué bendición. Dios sabía que los necesitaba. Pero como tú eres honesto y dices, no, ¿sabes qué? Lo voy a regresar. Porque cuando hacen corte de caja, esta persona va a venir pagando lo que me dio además. Entonces vemos a una persona honesta, íntegro.
Entonces, para servir al Señor, hermano, tenemos que entender que tenemos que ser íntegros. ¿Sabe por qué? Porque ¿cómo es Dios? La Biblia dice que Dios es santo, sin mancha. O sea, Él es fiel, Él es honesto. Es honesto con nosotros, ¿verdad, hermano? Es honesto con nosotros. Pero nosotros con Él sí, ahí sí le fallamos. Pero qué bueno que vino hoy sábado. Estoy seguro que ha descansado bastante. Todos los días ha estado lloviendo. Los yarderos están ahí, hermano, que ya no caben en casa. ¿Sí? Ya están aburridos, hermano. Ya nomás salen, ven lluvia. Pa' donde le den, ven lluvia. Pero qué bueno que llegaron hoy. No sé si están aquí, porque es importante que recibamos la palabra del Señor. Entonces, una de las cosas, hermano, que este líder dejó en su enseñanza es que el que le va a servir al Señor lo tiene que hacer con integridad. Tiene que aprender rectitud. Tiene que ser recto con Él, con Dios, con Dios. Ahora, ¿cómo entendemos que tiene que ser recto con Dios? Las cosas que va a hacer en esta tierra lo tiene que hacer como es. Como es. De lo contrario, mire, una de las bendiciones, hermano, que yo he podido entender es que como iglesia, y yo siempre lo decía desde el principio, nada más que uno no tiene idea y conocimiento de cómo hacerlo. Pero yo desde el principio dije, no, la iglesia tiene que estar bien, tiene que estar legal. Y busqué la manera de cómo hacerlo correctamente, pues delante de la ley. Pero hay muchas, hermanos, que en realidad es un nombre solamente, no están reconocidos en el estado donde está o en el país donde está, o sea, no hay. Pero una de las cosas que el Señor nos enseña a hacer, hermano, es que nosotros hagamos las cosas con rectitud. O sea, hacerlo bien, pues. Y hacerlo bien no es nada fácil. Yo creo que cuando queremos hacer las cosas bien, nos cuesta. Bueno, tal vez a usted no, pero a mí sí me costó bastante. Por eso muchas de las veces el hombre, la persona, el ser humano, lo único que hace es hacer las cosas a media. ¿Cómo? Bueno, se están conociendo, se enamoraron, ni se enamoraron porque son las hormonas, y dicen, nos vamos a juntar. Eso es hacer las cosas a media. ¿Por qué? Porque ni uno ni el otro tiene seguridad de lo que está haciendo. O sea, no hay seguridad. Y cuando no hay seguridad, hermano, es como dar un paso en el aire. O sea, no hay nada certero, no hay nada que los dos están pensando que va a salir bien. Cuando se hacen las cosas bien, cuando es necesario hacer las cosas bien, el hombre la piensa un montón de veces. Yo le digo porque a mí me costó decidir. Yo batallé en esa área, fui con el Señor, pues le digo, no es bueno que usted vaya al Facebook. Yo iba con Dios y le decía, Señor, certifícame, dime, Señor, háblame, porque yo no quiero dar un paso en el aire. Y déjeme decirle que el Señor habla, y el Señor habla. Entonces aquí el Señor, hermano, por medio de esta palabra también a nosotros nos enseña que si nosotros queremos servirle al Señor debemos de hacerlo con integridad. Según el diccionario, hermano, integridad es entero, es con todo, con todo. O sea, no es más o menos, a medias, no, es con todo, es decidirme totalmente. El día, hermano, que el Señor me llamó al Evangelio y me dio el privilegio de servirle, ese día decidí
servirle a Él. Ese día murieron mis sueños. Murieron mis sueños. Usted dirá, ¿a qué se refiere? Me refiero a que yo dejé de luchar para volver, para tener, dejé de luchar. Me enfoqué a servir al Señor. Me acuerdo que cuando estábamos construyendo ganaba muy poquito. Y decía, si el Señor me permite y me ha permitido un empleo, un trabajo, le voy a entrar hasta donde ya no vaya a poder. Hasta ahí me detengo. Y le di. Y hasta ahorita no creo que me vaya a detener. No creo. Lo único que me va a detener a mí es el tiempo. Es lo único. O sea, los años, la fuerza. Pero mientras lo hay. Mire, ¿cuántos cantaron ese canto que cantó el hermano hoy? ¿Sabe qué es ese canto? Ese canto es un canto de compromiso, donde tú estás aceptando y diciéndole a Dios hasta mi último aliento. ¿Cuántos le pudieron decirle, Señor, yo te voy a servir hasta mi último aliento? O sea, ahí ya no vales tú, ya no vale nada de la tierra. Ahí tú estás entregando todo al Señor y le estás diciendo, hermano, te estás comprometiendo con Dios, diciéndole hasta mi último aliento. Señor, yo no sé dónde voy a morir, dónde voy a ir a parar, pero no voy a dejar de servirte, y hasta que yo deja de respirar, entonces se acabó. Hasta mi último aliento. Entonces el día que el Señor me llamó, murieron para mí todos mis sueños. Se acabó. Porque yo sé que usted tiene sueños, tiene proyectos. Usted dice, no, yo voy a trabajar duro, yo voy a lograr esto. Gloria a Dios que lo logre. Dele gracias a Dios el día que usted lo logre. Dele gracias a Dios. Si usted logró allá, hermanos, si ya lo logró, mire, se le acabó el tiempo aquí. Porque tiene que ir a disfrutarlo. No tiene chiste que lo logró y no lo disfrute nunca. No tiene sentido. Y si Dios le permitió aquí lograr lo que tiene que hacer, disfrútenlo. Quítese de la mente ese que el bote que va a usar para empastar lo va a lavar y ahí se va a sentar. No tiene sentido, ¿verdad que no? El bote, un tronco, ya está pensando tumbar un último árbol que quedó aquí para donde se va a sentar. No, hermano. Si Dios le permitió aquí establecerse, disfrútelo aquí. Disfrútelo. Mire, nosotros bien hubiéramos comprado sillas, hermano, de esas de plástico que te sientas y ¡guac! Que se abre. Con ese pesito que tenemos, lo arruinamos pronto. Pero no, que vamos a invertir en algo que lo vamos a disfrutar. Todo esto se va a quedar, hermano. Entonces, ¿cómo debemos servirle al Señor? Con integridad, con rectitud. Pero todavía nuestros proyectos están vivos y estamos trabajando, nuestra mente trabaja. Y cuando un motor trabaja mucho, ¿qué sucede? Se funde. Se echa a perder. Aunque esté nuevo, semi-nuevo, se echa a perder. Pero si nosotros ponemos esta máquina en las manos de Dios y que Él la dirige, ¿sabe qué va a hacer Dios con nosotros? Dice la Biblia que rejuvenece nuestras fuerzas. Rejuvenece nuestra fuerza. Entonces, el Señor, hermano, por medio de la palabra, y este líder le enseñó a su gente que si le va a servir al Señor, que le sirva con integridad.
Mire, según el diccionario, integridad quiere decir entero, entero, sin defecto, perfecto, con perfección, con integridad, con perfección. Hazlo bien. Hazlo bien. Mire, ¿cuántos de los que están aquí les gustaría traer un carro nuevo? Nuevecito. Sí, está bien, o sea, un carro nuevecito, hermano, tiene toda la tecnología. Pero ¿sabe cuál es el problema? Todo es eléctrico. Y el día que llega a fallar lo eléctrico, se complicó. Se complicó. Los mejores carros, hermano, para mí son los más viejos. Pero nadie quiere traer uno de esos. Queremos lo mejor, pero son más complicados. Entonces, ¿qué dice la palabra? Dios quiere que le sirvamos con integridad, con perfección. Bien, o sea, bien pues. Dios no te está pidiendo, no nos está pidiendo, ay, si quieres servirme hay 2, 3, un pie en el mundo y uno afuera, está bien. Ay, si tienes dioses está bien, ahí la vamos a llevar. Es más, yo soy el mero mero. No, el Señor quiere las cosas con integridad, con perfección. O sea, si vas a hacer las cosas bien, hazlo bien. Pero el hombre no, el hombre dice, después lo arreglo. Después lo arreglo. La joven que está buscando novio ahí en el Facebook, es un mundano. Después lo convierto. ¿Quién te garantiza que se va a convertir? Quizás es el mismo diablo disfrazado para llevarte al mundo. Y se acabó. No hay nada mejor que ves a alguien que está buscando, que está sirviendo, que está metido ahí, hermano. Entonces pudiera decir, ¿sabes qué? Yo creo que siento que es y va a ser. Pero si no está convertido, ¿cuánta gente no ha batallado en esa área, hermano? El Señor, hermano, le da esta palabra al líder, hermano, y este líder deja bases para su casa y para su familia. Y una de las bases que le deja es que sirvan al Señor con integridad, con perfección, que lo hagan bien, bien. Mire, para los servidores, no levanten la mano. Los servidores, los que decidieron servir al Señor aquí en esta casa, mi pregunta es, lo que estás haciendo, lo estás haciendo con perfección. O sea, bien, bien. O sea, entiendes que hacer las cosas bien es importantísimo. Pero hay gente que no. Tal vez no de aquí, ¿verdad? Pero hay gente que sirve al Señor que no le importa hacer las cosas bien. O sea, esa no es su prioridad. Su prioridad es que lo vean, que decirle al hermano que le suba el micrófono para que se oiga. No sé si pasa eso aquí. Yo nunca he escuchado una queja, ¿verdad? Que le digan al hermano, oiga hermano, pues yo no me escucho la guitarra, el bajo, cuando canto, cuando grito, yo no escucho nada, pues. Yo creo que debería de subirle y nada más a mí. Es más, le voy a dar un consejo. Los que sirven acá arriba no necesitan micrófono, porque el micrófono se convierte en un estorbo al final. Porque por el micrófono no aplauden. Por el micrófono, como ya no da la cuerda, no pueden danzar, ¿verdad? Mejor se quedan tiesas ahí. Por el micrófono. Pero si en verdad su deseo es servirle al Señor y cantarle al Señor,
deben de colgar el micrófono y agarrarse aplaudiendo, danzando, dándole la gloria a Dios. Si en verdad es su deseo, hermano, cantar al Señor de señores. Otro tips: si a uno de los hermanos que están tocando el instrumento se le acalambró la mano, ¿qué va a hacer? Suelte el instrumento y dígale: Señor, que esta mano circule bien, Señor, y empiece a adorar a Dios con libertad si el instrumento le es un estorbo. Servir al Señor con perfección, o sea, hacerlo bien. ¿Cuál es lo otro que debemos de hacerlo bien y no lo hacemos bien? ¿Quién estorba en la adoración? Los niños. Los niños no son ningún estorbo, pero nosotros queremos que nos estorba porque no queremos alabar a Dios. Es como la mujer, hermano, que todavía no tiene hijo y ahí están, hermano, clamándole al Señor: Señor, dame hijos, Señor, queremos hijos. Y una vez que los tienen, se les fue el gozo, la alegría, porque les está robando energía. Hay que correr al niño, hay que estar corriendo al niño detrás del niño, es que estarlo viendo. Y viene la alabanza, el niño va a correr, el niño tiene energía, gloria a Dios, porque están sanos, pero no tiene que ser un estorbo. Si le vas a alabar al Señor, tiene que ser con perfección. Bien. Pero ¿será que nosotros entregamos nuestra ofrenda de alabanza con perfección? No. Ahí está el niño, hermano. El niño ya no quiere que lo abracen, pero ¿qué hace la mamá o el papá? Lo agarra. Y el pobre niño ahí, hermano, queriéndose zafar, pero el papá lo tiene ahí. En la adoración lo mismo. Mire, por favor, tenemos cuarto de cuna, lleve su niño allá y adoramos a Dios, nos gozamos, Dios nos bendice y salimos contentos y bendecidos. Pero si algo este líder le enseñó al pueblo o a su casa, es que le sirvan a Dios con integridad, con sinceridad, con perfección, entero, o sea, todo, no más o menos, todo. Entonces, uno de los legados o de la herencia que Josué, hermano, le dejó a su familia es entender cómo deberían de servir o cómo deben de servir al Señor. Con temor y con integridad. Que hagan las cosas como es, o sea, correctamente, como es. De lo contrario, las cosas no se pueden, las cosas no van a salir bien si no se hacen como debería de ser. Sin defecto. Integridad quiere decir sin defecto. Hacer las cosas correctamente, hacerlo sin defecto. Es integridad. Entonces, Josué, como líder, como cabeza de hogar, le enseñó a su gente, a su familia y a su pueblo que hicieran las cosas correctamente. O sea, por eso le decía yo, si aprendemos de lo que vemos, hermano, los japoneses, terminó todo, agarraron su bolsita y empezaron a limpiar todo y lo dejaron limpio. Y la presidenta dijo: vamos a aprender ese buen hábito.
y lo vamos a implementar en el país. Y eso es una bendición. Van a tener un país limpio, limpio. Tuve la oportunidad de oír a un security, hay dos security. Fui a un lugar, usted ya lo conoce, y si no supiéramos lo que es, yo creo que uno se molestaría. Pero el security dijo: no quiero basura, si van a estar aquí, por favor no traspasen propiedades, no tiren basura, porque siempre queda un basurero. Y si hay, volteas a ver allá, hay un vaso, hay una soda, una lata pues. Y tiene razón, o sea, tiene razón. Y el hombre lo estaba diciendo o sea, no con tristeza ni con pena, lo estaba diciendo porque sucede con nosotros. Y iba a tomarle una foto a un sign que dice ahí: no tirar basura. Y en la punta del fierro hay un zapatito de un niño. Dije, le iba a tomar foto, pero no tenía mi celular conmigo. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas correctamente, va a bendecir nuestra vida, nuestro hogar, lo va a bendecir. Entonces, lo que Josué le estaba enseñando, le enseñó a su casa, y de ahí salió la enseñanza para el pueblo de Dios, es de que hicieran las cosas correctamente, con integridad, con perfección, que lo hicieran bien pues. Yo creo que eso bendice, hermano, mire, a todo el pueblo. Por ejemplo, aquí Union Spring, si la gente no se hubiera convertido, hermano, es un desastre, sería un desastre Union Spring. Mire, allá en el parque, los que conocen el parque, ¿por qué tuvieron que cerrar el parque? ¿Quién fue el culpable? No fueron los que prestaban el parque es prestado. Es más, hasta la ciudad iba y lo cortaba. Pero ¿por qué lo cerraron? Porque obviamente no se hicieron las cosas como se deben de ser. Hubo gente que contribuyó, hermano, a la basura, al desastre, y ahora pues quieres parquearte ahí, no se puede, no hay espacio. ¿Y cómo necesita uno el espacio y dónde llegar y acomodarte, parquearte? Pero no se puede. Pero ni modo, ya está hecho. Pero sí podemos corregir, podemos arreglar. Yo creo que si me aventaría para político, no sé si me va a apoyar usted. No sé. Pero no me voy a aventar. Como dijo, como mi esposa le preguntó a alguien, dice: ¿por dónde nos vamos para llegar más rápido? Dice: aviéntese para el freeway. Ni loca me voy a aventar yo al freeway. No sé si me entendió. Entonces, a hacer las cosas con integridad o hacerlas bien, quiere decir que si nosotros ya empezamos a hacer las cosas con integridad o hacer las cosas bien, quiere decir que ya aprendimos. O sea, ya aprendimos. Entonces, como yo ya aprendí, ahora yo le voy a enseñar a mi casa, a mi gente, a mis hijos, que hagan las cosas pues como se debe. Como se debe. Mire, usted sabe que a los jóvenes les gusta correr cuando traen carros. ¿Cuántos ya saben a cuántos les han dicho: hey, tu hijo está corriendo, ten cuidado, puede ocasionar un accidente? Es más, ni licencia tiene. Hermano, los niños tienen 10 años, 12 años, y al papá les da la llave, los suelta y se van. Ni siquiera la media licencia tienen. ¿Cuántos queremos vivir en este país y que nos vaya bien en este país? Sí, yo creo que sí. Pero si tú quieres vivir aquí en este país y que te vaya bien,
no le sueltes la llave, no le des el carro. No. Estás a punto de que se cometa un grave error, un problema. Dígame usted, ¿es fácil salir de un problema? No es fácil. Entrar sí es fácil, pero salir de un problema, hermano, no tienes idea. Mire, ahorita me está dando guerra una perrita que tengo. Tener animales es otro lío, es otro problema. No es nada más de, me gusta. Y mire, por sentimiento, hermano, el padre le doblan la mano y ahí está diciendo, sí, 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 tráelo. Y ahora que ya está grande, ya no lo controlas, ya no lo dominas. Y hace poco salió, hermano, y un vecino que sale a caminar con sus perritos, unas cositas que trae, hermano, y esa perra lo bueno que había alguien allá afuera, hermano, y como pudo se le tiró encima, lo controló, se rasguñó, se peló la rodilla. Pero si no lo hace, yo estuviera en un gran lío. Y digo, ¿y ahora cómo voy a solucionar esto? Yo creo que esta palabra es para mí, no es para usted. No tiene por qué poner esa cara, hermano. Yo creo que esta palabra es para mí, porque yo tengo que hacer las cosas bien. Se imagina donde esa está grande, mata a esos perritos. ¿Sabes cuánto vale un perrito? No vale $500, no vale $1,000. Esas cositas están arriba de $2,000 por cada uno. ¿Te imaginas en qué lío estuviera metido? Y ahora, hermano, digo, ¿cómo tapo el hoyo? Tapo uno y sale por otro. Y ahora estoy pensando hacer una barda como la de Trump, porque tengo que frenar, tengo que detener, tengo que hacer algo. Hermanos, imagina yo hablando de eso y ¿ya te disculpaste con el vecino? Sí, aparecen las botas del vecino ahí, hermano. Y ahora, bueno, pues poner un yard sale. Si una vez que se escapa, hermano, hace cosas que, no, hombre. Y a mí me toca hacer las cosas bien. Yo no puedo culpar a mis hijos. No, es que ustedes son los culpables. No, yo soy la cabeza. A mí me toca que corregir, hermano, cosas que que es necesario hacerlo. Entonces, tenemos que enseñar nosotros, hermano, que servir a Dios hay que hacerlo con integridad, hacerlo bien, correctamente, con perfección, hacerlo completamente. No podemos nosotros hacer las cosas, hermano, a medias. Por eso este hombre pudo decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo tercero, ¿cómo se debe de servir al Señor? Verso 14. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. ¿Cómo debemos de servirle al Señor? En verdad. ¿Y qué es verdad? ¿Qué entendemos por la palabra verdad? Hazlo con seguridad, con sinceridad, con franqueza, con autenticidad, con certeza. O sea, tú tienes que saber a quién le estás sirviendo. Tenemos que saber a quienes nosotros estamos sirviendo. Entonces, una de las cosas que Josué le enseñó a su familia, a su casa, es que deben de servirle al Señor con verdad. Con verdad.
A mí me suena esto, hermano, como dice el dicho, que no sea una sonrisa de Colgate. Hay otro dicho que dicen de lengua me como un plato. En el Señor tenemos que servirle a Él con verdad. O sea, que tu liderazgo sea verdadero. Que tú sepas con exactitud que tú le estás sirviendo a Dios y lo estás haciendo con verdad. O sea, no pueden, hermano, decir de ti que tú como líder eres, ¿qué podríamos usar ahí? No eres sincero, no eres veraz como líder. Se pueden oír cosas desagradables, pero el que sirve al Señor, si ya le está sirviendo al Señor, que sepan que tu servicio para Dios es verdadero. Ahora, hubieron hijos de padres que le sirvieron al Señor, sirvieron sus padres y sus hijos, pero muchos de ellos no fueron verdad. Muchos de ellos, hermano, no le sirvieron al Señor con verdad. No fueron personas, hermano, que le sirvieron al Señor con verdad. Ocultaron algo. Y ocultar algo no es darle a Dios un buen servicio. Si tú has decidido servirle al Señor, hazlo con seguridad de que tú le estás sirviendo a Dios, a un Dios, hermano, que es santo, es único. Hazlo con verdad, hazlo con integridad. No le sirvas a Dios según yo, según San yo, y voy a hacer las cosas según yo, porque le estás sirviendo a Dios. Si Dios te está pidiendo temor, integridad, verdad, entonces tenemos que aprender. Aquí vemos la vida de Josué. Hermano, antes de partir de esta tierra le enseñó a su gente que le sirviera de verdad, que no anduvieran ahí, hermano, diciendo nosotros servimos al Señor, pero que en realidad ellos hacen o practican otras cosas. No tiene sentido, no tiene sentido. Entonces, aquí la palabra del Señor nos enseña, hermano, que nosotros debemos de servirle al Señor con temor, con integridad y con verdad. Hubieron personas, hermano, que le sirvieron al Señor, pero no fueron íntegros ni verdaderos. Y al final, ¿sabe qué pasó? Terminaron desviándose. Ahora, con esto que está sucediendo a nuestro alrededor, fíjese bien, lo que está sucediendo ahorita a nuestro alrededor. La gente se viste según su equipo, ¿sí o no? Si Guatemala estuviera ahí, hermano, yo sé que usted se hubiera traído la playera hoy. El quetzal, la hoja de tamal ya lo trae. Eso ni por más crema que se echa no funciona. Pero si hubiera traído su camiseta, su playera, porque quiera o no,
hay dioses que nos arrastran. Ahora, ¿cómo se comporta la gente, hermano, cuando ve a su equipo favorito, a su jugador preferido? ¿Cómo se comporta la gente? Le sale una euforia, una alegría, un gozo que se desbaratan, hermano. Y ahí en el estadio no crea que nadie está callado, así todo mudo, ahí abrazándose solo. Y no, ahí en el estadio es una euforia, hermano, donde saca dentro de esa persona, saca, no sé, quizás y llegó cansado, no sé qué, pero ahí no se la va a pasar cansado, hermano. Ahí es algo que se vive la alegría. Si pudo entrar y si está afuera también, ahorita en todo lado, hermano, se junta la gente. Pero si tú eres cristiano, invitas a todos tus cuates a ver el fútbol, no vayas a permitir que tus cuates lleven cerveza, porque ellos son capaces de llevar su cerveza y tú ahí como buen cristiano ahí hasta limón les das. No, hermano, por eso tenemos una cara de limonada. Entonces nosotros, hermano, no podemos, hermano, que lo que se está moviendo a nuestro alrededor influya en nuestra vida. No podemos. ¿Por qué? Porque hemos aprendido de parte de Dios, hermano, que debemos de ser o de servirle al Señor con temor, con integridad y con verdad. O sea, demuestra, si vas a invitar amigos, demuéstrales que tú eres cristiano, no cristino ni cristina, cristiano, verdadero. Que vean, hermano, si vas a invitarles hasta un taco, tú mismo dile, ¿saben qué? Déjenme orar por este alimento para que sea de bendición para ustedes. Porque puede influir lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Por eso le dijo Josué, dice, aquí hay dioses. Donde estamos hay dioses. Ustedes deciden si le van a servir. Pero él dijo, yo y mi casa serviremos. Ya decidimos que vamos a servir a Dios. Si le puedes dar un aplauso al Señor, dáselo fuerte. Gloria a Dios. No sé si aprendimos, creo que sí. Póngase sobre sus pies. Y antes de terminar, ¿no te dijeron nada de presentar a alguien?